Siempre lo he dicho y lo afirmo y lo reafirmo, que el único que puede realmente suceder en la presidencia de la República Mexicana al presidente Andrés Manuel López Obrador es Adán Augusto López Hernández. Ahora que han dejado sus puestos para buscar la aprobación de los militantes de Morena en la encuesta interna que se va a realizar para elegir al, al que será el candidato de Morena a la presidencia de la República, pues el único que ha demostrado realmente ser auténtico y ser realmente leal al pueblo de México, a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la causa que él encabeza, pues es Adán Augusto López Hernández, nadie más. Ya lo he dicho hasta el cansancio. Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, que son lo mismito, son dos representantes de la extrema derecha. Eso no hay ninguna duda. Los dos trabajan para lo mismo que trabaja Claudio X González y toda esa mafia de la extrema derecha en México. Les puedo dar nombres y nombres de los representantes, de los simpatizantes fuertes, de los que tienen el dinero, que son los de la extrema derecha. Puedo decirles un Ricardo Salinas Pliego, puedo decirles un Emilio Azcárraga Gallán, el mismo Claudio X González, y así varios de ellos. Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, ni se diga. Todos esos son representantes de la extrema derecha y andan muy activos. No han dejado de estar activos y están coordinados y sincronizados en una sola causa. Su causa en contra del pueblo, en contra de México. Y pues tienen ahí a 9 de sus peones incrustados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con mucha razón el pueblo de México ha pedido que en estos momentos no se le llame así, sino que se le llame la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque es todo menos justa. No hay justicia en esa corte. Son unos rapaces que están trabajando para la extrema derecha. La extrema derecha también está representada por muchos comentaristas de radio y televisión, a los que yo llamo locutores, con el perdón de los verdaderos locutores, por supuesto. Pero, o sea, no llegan ni siquiera a ser periodistas, no llegan ni siquiera a ser comentaristas, no llegan ni siquiera, mucho menos, líderes de opinión, por supuesto que no. Son locutores chayoteros, son locutores mercenarios. Tenemos a Ciro Gómez Leiva, tenemos a Joaquín López Dóriga, a Carlos Marín. Algunos ya fallecieron, como Ricardo Rocha. Azucena Oresti.
Adela Micha, Yuriya Sierra, la cocainómana. Pero bueno, todos son cocainómanos, ¿verdad? Pero pues ella lo manifiesta más. Vamos, no se esconde. La comadrona Pepe Cárdenas, el otro Luis Cárdenas, Alejandro Cacho, Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, un tal Ricardo Alemán, un tal Alasraqui, la copia de, digo con el perdón de Paquita de la del Barrio, pero es una copia de ella. Una copia grotesca, por supuesto. Y así puedo citar a muchos de ellos. Son representantes de la extrema derecha. Son representantes del fascismo en México. Pues para ellos están también ahí metidos Marcelo Ebrard, Casaubon y Ricardo Monreal Ávila, que yo siempre he dicho que no deben de estar ya más en las filas de Morena. Ya demostraron lo que quieren ser, ya demostraron lo que son y ya demostraron para qué quieren la presidencia de México. Desde el primer instante que ellos tengan la banda presidencial o incluso desde antes, una vez que por aquellos que se les hiciera el sueño guajiro, ¿no? De que ganaran la presidencia. Mucho antes de eso, mostrarían ya su verdadera careta, por supuesto. Inmediatamente empezarían a derribar todo lo que López Obrador ha construido, todo lo que ha construido el pueblo de México bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos muy a tiempo de evitar eso. No hay que permitir que estas alimañas logren la presidencia. No deberían ni siquiera estar en esta contienda. Siempre lo he dicho, en esta contienda no deberían de estar más que dos. Mejor dicho, uno solo, que es Adán Augusto López Hernández. Pero todavía acepto por allá muy a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero ella acaba de cometer un error garrafal, una señal muy ominosa, característica de los que usan una careta. Puede ser interpretado como un desliz, pero es un desliz muy grande. Haber invitado a un representante manifiesto de la extrema derecha a su campaña. Imagínense nada más. Pues eso no puede pasar desapercibido. Pero para mí no hay ningún problema porque yo no voy a apoyar a Claudia Sheinbaum, al menos en esta encuesta. Si quedara por allá, pues no me va a quedar más remedio que apoyarla, porque estaría dentro de Morena. Pero solamente ahí haría una excepción. Pero si quedara Marcelo Ebrard Casaubon o Ricardo Monreal Ávila, por supuesto que yo no los apoyaría. Por supuesto que no. Ahí se acaba Morena para mí. Ahí se acaba la cuarta transformación. Ahí sería el momento de iniciar un nuevo movimiento, comenzando desde cero otra vez. Pero ¿qué caso tiene si esto ya está muy avanzado? Si esto ya va muy bien. Por eso hago un llamado al pueblo de México, a la gente pobre, a la gente trabajadora, no a los fifís, no a los que se sienten fifís, no a los que se creen fifís, no a los que tienen el síndrome de Doña Florinda, no a ninguno de esos me dirijo. Yo no perdería mi tiempo en tratar de convencerlos a esos ya están definidos. Están muy lejos de ser ricos, pero añoran ser ricos, adoran a los que son ricos. Sueñan con ser ricos. Por supuesto que son sueños guajiros porque nunca van a llegar a ser ricos.
pero ellos se sienten y actúan como si lo fueran. Defienden las causas de los ricos, de los fifís, de los de la extrema derecha, como si ellos mismos lo fueran. Eso es lo peor que puede haber. Pero bueno, los hay. Bueno, pues a ellos yo no me dirijo. A ellos yo no perderé mi tiempo en tratar de convencerlos. Pero me dirijo a la gente pobre, a la gente trabajadora, a los que realmente producen la riqueza, porque los capitalistas no producen la riqueza, ellos la acaparan, ellos se apoderan de ella, ellos despojan a los trabajadores de la riqueza que ellos producen, que los trabajadores producen. Pero ellos no producen nada de riqueza, no, al contrario. Ellos son unos depredadores. Son pocas las familias que realmente se les puede llamar fifís. Y son los que controlan mediante una mafia a todo el país. Antes tenían el poder político, ahora ya no lo tienen, solamente tienen el poder económico, pero el poder económico es algo muy poderoso, por supuesto. Y por eso es que tienen una lucha constante y sin cuartel contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra el pueblo de México. El sostén del presidente Andrés Manuel López Obrador somos nosotros, el pueblo, el verdadero pueblo. La clase pobre, la clase trabajadora. Y cuando me refiero a la clase pobre, pues me refiero exclusivamente a la cuestión económica. Que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación está empeñada en paliar, en sacarnos de la pobreza, llevarnos a un nivel aceptable, digno de vida. Por eso es que debemos de apoyar esta clase de gobiernos. Pero si nos ponemos a apoyar a la extrema derecha, a los rapaces, pues ellos quieren tenernos más hundidos. ¿Quién no recuerda aquella declaración de aquel nefasto narcotraficante marihuanero Vicente Fox, que es una auténtica chachalaca, ¿eh? Y yo lo digo y lo repito muchas veces, y con el perdón de las chachalacas, pero alguna comparación se tiene que hacer, porque habla puras estupideces. Está igual que aquel Diego Fernández de Ceballos, el autollamado jefe. Por favor, hombre. Cualquier gente, cualquier persona con un poquito de inteligencia va a ver la clase de personajes que son. Personajillos. Bueno, aquella declaración tan ominosa, tan descarada y tan cínica, le dijo a George Bush, aquel rapaz de Estados Unidos, que se necesitaba jardineros, él tenía muchos para mandárselos allá. O sea, así piensa este sujeto de los mexicanos, siempre lo ha pensado así. Y era el presidente de México, por desgracia para México. Entonces, ¿cómo es posible que la gente, aún haya gente que es pobre, pero que se cree fifí? O sea, es gente, pues voy a decir esta palabra, ¿verdad? Pues es gente jodida, pero tienen el síndrome de Doña Florinda. De entre los judíos se sienten los pudientes, se sienten los fifís. Qué cosa tan tremendamente desagradable, ¿eh? Y tan desafortunada para ellos, porque no alcanzan a ver su realidad. Hay personas que ganan 50,000 pesos mensuales y ya se creen ricos. Imagínense nada más. No tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que es ser rico. Ni la más remota idea. Pero claro, comparado con el grueso de la población que gana muchísimo menos de eso, pues ellos se sienten ricos. Y ya se sienten en posición de defender las causas de los ricos, de los fifís, de los fascistas, de los de la extrema derecha.
Entonces, está muy claro. Anda por allí otro personaje llamado Manuel Velasco, que es del del Partido Verde Ecologista de México. Por supuesto que no, tampoco. Por supuesto que tampoco se le debe de considerar para nada. El Partido Verde en sí es una bola de rufianes, es una bola de mafiosos que están con el gobernante en turno. Yo lamento mucho que Morena tenga que tener nexos con con ese partido. No lo necesita. Pero en fin, a veces las decisiones del dirigente de Morena y de los que dirigen el partido o el movimiento, y no me refiero al presidente López Obrador, por supuesto que no, él aún tiene que lidiar con muchos de ellos. Pues si tiene que lidiar con Marcelo Ebrard Casabón y con Ricardo Monreal Ávila, pues también está lidiando con este Mario Delgado y con varios de ellos que están ahí al frente del movimiento. Pero lo ideal sería que no tuvieran nexos ya con ninguno de esos partidos. El Partido del Trabajo no debería de existir, debería de fusionarse con Morena, si es que realmente traen ideas de izquierda. Si es pura faramaya, y si también lo usan como una concesión familiar, pues, pues caen en lo mismo y le hacen el juego a la extrema derecha, por supuesto. Bueno, pues ahí anda un personaje llamado Gerardo Fernández Noroña. Está bien, al menos en apariencia. A mí no me ha convencido del 100%. No me convence al 100%. O sea, le doy el beneficio de la duda, que ya es mucho conceder de mi parte. Pero creo que como legislador es como la ha hecho bien y creo que ahí debe de continuar. Ese es su lugar de él. Desde ese lugar, desde ese sitio, desde esa trinchera, podríamos decirlo así, él puede seguir haciéndole mucho bien a la izquierda mexicana y contribuye a la cuarta transformación. Pero no tiene él los atributos para ser el presidente de la República, y menos para ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Es un personaje que al menos en apariencia se denota belicoso. O sea, lo provocan y caen en la provocación fácilmente. Y no, se necesita una persona ecuánime, que resista todos esos ataques bien, con serenidad. Y él no lo tiene. Y no va a cambiar, ¿eh? No porque se ponga la banda presidencial ya va a ser de otra manera. O sea, a lo mejor se mostraría como lo que pudiera llegar a ser, como lo que podría ser y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? O sea, ya se quita la careta y dice, bueno, yo realmente soy de la extrema derecha, ¿verdad? No lo podemos saber. Por eso le doy el beneficio de la duda. Pero donde no me cabe la más mínima duda es que el sucesor idóneo del presidente Andrés Manuel López Obrador y fiel continuador de la cuarta transformación e incluso mejorarla es Adán Augusto López Hernández. De él no me cabe la más mínima duda. Y yo he seguido ya el camino que ha seguido desde que dejó su cargo como secretario de Gobernación para pedir el apoyo de las huestes morenistas. Pues se ha conducido excelentemente bien, como debe de ser. No ha tenido ese desliz como lo ha tenido, bueno, como claramente lo tiene Marcelo Ebrard Casabón, como claramente lo tiene Ricardo Monreal Ávila, porque ellos son lo que son ya. Ellos ya no pueden ponerse más la careta. Y Claudia Sheinbaum acaba de cometer ese error. Acaba de mandar esa señal ominosa. Imagínense ahora en la presidencia, pues va a llamar a Diego Fernández de Ceballos, va a llamar a Cedillo, va a llamar a Salinas de Gortari a formar parte de su gabinete. Esa es la señal que está mandando Claudia Sheinbaum.
por desgracia, hasta hace poco iba bien para mí. En segundo lugar, y muy alejada de Adán Augusto. Pero se suponía que para mí era, ahora sí que el plan B en caso de que el plan A fallara. Pero ahora sí no queda más remedio. El plan A no puede fallar. No puede fallar. Y en el plan A, que es Adán Augusto López Hernández, se ha incluido el plan C que habla el presidente López Obrador del voto masivo por Morena para lograr la mayoría calificada en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores. La mayoría calificada es a forzolis. Si el pueblo de México realmente quiere beneficios concretos y avanzar en sus derechos laborales y de vida, tenemos que volcarnos en las urnas, así en masa. Y no hay forma de que nos ganen, porque somos la inmensa mayoría. Pero hay que salir a votar. Hay que salir a apoyar a Adán Augusto López Hernández. Al apoyar a Adán Augusto López Hernández estamos apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador al 100%. Y estamos apoyando la cuarta transformación. Y entonces ya con una mayoría calificada en las cámaras, ya no se tiene que pedir, ya no se tiene que negociar con ninguna de las fuerzas políticas rapaces, que pues por desgracia va a seguir habiendo. Pero van a ser minorías, muy minorías. Y por supuesto que se va a transformar la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí, va a ser la Suprema Corte de Justicia. Con personas realmente honorables, tan honorables como la ministra Yasmín Esquivel Moza y como la ministra Loreta Ortiz Alf. Ahora sí llegarían otros 9 ministros que harían equipo con ellas, realmente. Y por supuesto que se transformaría el nefasto INE, que pues ahora por fortuna tiene una buena presidencia, pero sí necesita una transformación profunda, por supuesto que la necesita. Y no quieren que se toque para nada, por eso esos ministros corruptos, 9 ministros corruptos, tumbaron el plan B de la reforma electoral. ¿Sí? Pero en el 2024, una vez obtenida la presidencia de la República por Adán Augusto López Hernández y con la mayoría calificada en ambas cámaras, comenzará la transformación ahora sí de todas esas instituciones que ahorita están podridas o llenas de gente podrida. Y se van a limpiar, y se van a transformar, y se va a llevar a la Constitución, y se va a respetar la Constitución en beneficio de la clase trabajadora, en beneficio de la clase pobre. Por eso hay que apoyar con todo, ya sin ninguna duda, sin ninguna duda, a Adán Augusto López Hernández. Grabémonos bien este nombre. Adán Augusto López Hernández. Pues este es mi llamado, que está muy a tiempo. Esto apenas comienza. No permitamos que entren sanguijuelas a este movimiento. Y las sanguijuelas que hay las vamos a ir sacando. Por supuesto que sí. Miren, ya un Guadiana tronó. Desde antes, desde hace muchos años, yo ya decía que ese sujeto no era parte del movimiento de Morena. Pero ahí están metidos, porque en ninguna parte los quiere. O más bien, la extrema derecha los quiere ahí adentro, como a Ricardo Monreal. Como a Marcelo Ebrard. Los quiere ahí adentro, ahí metidos, para que sigan estorbando el movimiento. Y hay muchos como esos, hay varios. Ha habido 2 personajes que ojalá y todos siguieran su ejemplo. O sea, todos esos rapaces que están dentro de Morena, ojalá siguieran su ejemplo. Que es aquella nefasta Lili Telles y aquel nefasto Germán Martínez Cázares. O Cáceres, no sé cómo se pida. Pero que entraron gracias a la influencia de Andrés Manuel López Obrador y gracias al movimiento de Morena, lograron unas curules que en su vida hubieran logrado, No, ellos ya eran desechos del movimiento que ahorita apoyan. Ellos ya eran desechos de la extrema derecha, desechos. ¿Sí? Sin embargo, ahora los ven con utilidad porque están lograron una posición gracias a Morena, a la que traicionaron, por supuesto que sí, ¿verdad?
Pero precisamente para evitar ese tipo de personajes, es por lo que hay que tener cuidado y hay que desecharlos. ¿Sí? Y digo que ellos, ojalá todos siguieran ese ejemplo de los rapaces que están dentro de Morena, porque al menos ellos se salieron de Morena y se fueron a donde pertenecen, a las filas de la extrema derecha, a atacar con todo el movimiento. Pues sí, pero ya desde afuera no nos hacen ni cosquillas, pero desde dentro sí pueden hacer mucho daño. Hay que recordar el caballo de Troya, el daño tan tremendo que le hizo a los troyanos, ¿sí? Porque desde dentro es como un cáncer, se va a carcomiendo por dentro y ni cuenta se dan. Entonces, ahí está detectado ya ese cáncer, esos tumores malignos que están. Un tumor llamado Marcelo Ebrard Casabón, otro tumor llamado Ricardo Monreal Ávila. Son tumores ya muy grandes. Y hay más. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, Adán Augusto López Hernández ya los conoce. Y llegado el momento los va a desechar. Por eso hay que confiar en Adán Augusto López Hernández. Es el único que puede suceder a Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Es el único. No hay más. Entonces, hay que apoyarlo con todo. Por eso hago mi llamado. Hago este llamado a tiempo, con firmeza, con, 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 con total contundencia, sin ambajes, sin dudas. ¿Sí? Quiero pedirte si tú estás de acuerdo con lo que he dicho, si realmente tú apoyas a Adán Augusto López Hernández y ya no te vas a desviar por nadie más. Te pido por favor que compartas este mensaje. A lo mejor eres uno que el que me está escuchando. No importa, tú. Compártelo con otra persona que esté seguro que tú estés seguro que lo va a compartir con otra persona. Y así, a su vez, se vaya haciendo esa misma recomendación. No necesitamos más que uno a la vez. Uno. Tú que me estás escuchando, compártelo con tu mejor amigo, con una persona de confianza, que a su vez asuma el compromiso de compartirlo con otro más. Y verás que con eso hacemos una cadenita de apoyo a Adán Augusto López Hernández. Al apoyar a Adán Augusto López Hernández, estamos apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. No nos equivoquemos, ¿eh? No es Claudia Sheinbaum la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizás sea una de las favoritas, pero el favorito de favoritos, en quien el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la plena confianza, es en Adán Augusto López Hernández. Por eso, vamos a trabajar en eso. Vamos a hacerlo posible, ¿sí? Voy a estar emitiendo esta clase de mensajes de aquí en adelante, se puede decir, hasta que Adán Augusto López Hernández tenga la banda presidencial y este movimiento se consolide y tengamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Sí? Una vez que los candidatos a diputados federales y a senadores estén ya nombrados, ya no vamos a andar con medias tintas. Yo no los conozco a todos. Sin embargo, voy a votar por esos desconocidos por el simple hecho de pertenecer a Morena y por ir con las siglas de Morena. Esa es la confianza que van a tener de mi parte. ¿Sí? Igual, quienes vayan para gobernadores, aunque no sean de mi estado. Igual, para los que vayan para presidentes municipales, ¿verdad? Pues todos ellos van a tener mi confianza, no mi voto, porque pues para gobernadores tienen que votar en su estado respectivo, nada más. Pero yo les hago un llamado de que voten por ellos, aunque no los conozcan, simplemente por ir con las siglas de Morena. Así se tuvo que hacer en Coahuila. Yo tuve que votar por Guadiana, aunque ya sabía quién era y ya sabía lo que iba a pasar. Pero pues fue una prueba de fuego, de probar la confianza en el movimiento, en Morena. No confío en Mario Delgado, ¿eh? No confío, porque él ha hecho muchas cosas que no me parecen bien. Sin embargo, es el presidente de Morena y ahí va la disciplina, ahí va el orden, ¿sí? Forzosamente tenemos que seguir ese orden. Pero
hay que tener mucho cuidado también a presionar a esos personajes para que impulsen a personajes realmente de izquierda, realmente comprometidos con el pueblo de México. ¿Sí? Por lo pronto, es Adán Augusto López Hernández. Ahorita eso es lo importante. Y los diputados y los que van a ir a diputados federales y a senadores. Es muy importante apoyarlos al 100%, sin duda y sin ambajes. ¿Sí? Que ya después resulten como Lili Telles o Germán Martínez Cáceres o Marcelo Ebrard Casaubon o Ricardo Monreal Ávila, bueno, pero ya los iremos desechando, ¿sí? Ya de la mano de Adán Augusto López Hernández se van a hacer muchos cambios drásticos, ¿sí? Porque este movimiento de la Cuarta Transformación necesita de varios sexenios para realmente consolidarse como debe de ser. Y que realmente el pueblo de México, la clase trabajadora, la clase pobre deje de ser pobre, mejore mucho su situación, eh, eh, y llegue a ser, pues, digamos, un nivel ya aceptable. Y la clase trabajadora que tenga los derechos laborales que le corresponden y se recuperen aquellos que han sido perdidos, han sido quitados por los neoliberales, fachos, fascistas de la extrema derecha. ¿Sí? Entonces, aquí estamos ahorita. Este es el momento y por eso te pido a ti que me estés escuchando. ¿Sí? Yo solamente pido una sola persona, pero si hay dos o tres o más, pues excelente. Siempre y cuando se comprometan a compartirlo con otra persona más y solicitarle a esa persona que lo siga compartiendo con otro más. ¿Sí? O sea, que hagamos la cadenita. Y esa cadenita se va a convertir en una cadena fuerte y poderosa en apoyo a Adán Augusto López Hernández.